Polinesios, no te espantes, regresa, se espantó Claire. Polinesios, ¿cómo están? Yo soy Karen y les presento a Aria, por si no la conocen, es mi niño mami. Ya casi es el Día del Niño aquí en México. No sé si en otros países se festeje también el 30 de abril. Pónganlo en los comentarios. Y creo que no debemos dejarlo pasar. Así que si tú tienes algún hermano pequeño o eres un polinesio pequeño y tienes más amiguitos polinesios, o también si eres un papá polinesio y estás viendo esto y te gustaría hacer algún proyecto con tus hijos, les traigo un tutorial súper padre. Además está muy divertido de hacer y es increíble. Yo me impresioné y definitivamente esto lo voy a tener en mi baño y le voy a dejar unos cuantos pocos a mis hermanos también. Polinesios, el día de hoy vamos a hacer un jabón de gelatina de muchos tamaños diferentes y lo más padre es que vamos a hacer uno gigante. Polinesios, yo estoy súper emocionada ya, de verdad, es como de wow, están increíbles, me quedaron increíbles. Sigan la receta como se las voy a dar para que les salgan igualitos. Vamos a ver cómo es que se hacen estos jabones de gelatina. Solo algo, polinesios, antes de empezar, estos jabones no se comen, así que no intenten comérselos porque es como si probaran jabón. Así que no comer, no comestible. Vas a necesitar 3/4 de taza de jabón líquido para manos. Este tiene que ser transparente. Media taza de agua, 15 gramos de grenetina, una cucharadita de sal, colorantes vegetales, estos los consigues en el supermercado súper fácil, y aceite de argán o cualquier tipo de aceite para la piel que tengas. Moldes circulares, estos pueden ser esferas de plástico, puedes usar pelotas de ping pong, cascarones de huevo. Este último solo tienes que hacerle un pequeño hoyito en la orilla y quitarle todo lo de adentro. También puedes usar globos de diferentes tamaños. Lo primero que vamos a hacer es armar los moldes. Como usaré estas de plástico, primero los voy a recortar, dejando un poco de plástico alrededor para pegarlos. Y con pegamento instantáneo los pegaré. Hazlo rápido para que quede mucho mejor. Asegúrate de que quede bien pegado porque si no puede filtrarse el agua por ahí y no funcionaría bien el molde. Y de esta forma se tiene un molde de esfera. Yo te recomiendo que hagas varios y de diferentes tamaños, así tendrás mucha variedad de jabones. Después vamos a hacer un pequeño agujero que va a servir para rellenar el molde. Para eso toma algo de metal que tenga una punta. Puede ser una aguja grande y con un poco de calor calienta la punta. Así podrás agujerar el plástico. Si te queda esta rebaba, puedes recortarla con un cúter con mucho cuidado para dejarlo más liso. Puedes hacer agujeros grandes o más pequeños. Yo te recomiendo que sean pequeños para que puedas rellenar mejor la esfera. Ya que tenemos los moldes listos, vamos a hacer la mezcla de jabón. En este caso yo prepararé jabones para manos. Primero debemos hidratar la grenetina. Para esto agrega un poco de agua fría y disuélvelo. Luego, en un bol grande, agrega el jabón con cuidado para evitar hacer burbujas. Después, agrega el agua despacio, la sal, y este va a servir como minerales. El aceite para la piel, este es para que esté suavecita. De esto solamente ponle un chorrito. Ahora, con una pala, vas a mezclar todo perfectamente. Cuando la grenetina esté dura como esta, vas a meterla al microondas y la derrites. Este tiene que quedar súper líquida. Muévelo muy bien y si ves que tiene grumos, quítalos con cuidado. Después, agrégalo poco a poco a la mezcla y no dejes de mover hasta que quede todo súper bien incorporado. El siguiente paso es ponerlo en varios recipientes. Agrega la cantidad que quieras. Y vamos a pintarlas con una gotita de colorante. Si agregas demasiado colorante te va a quedar muy oscuro y no se verá translúcido. Mueve con una cuchara muy bien, pero hazlo con cuidado para no hacer las burbujas. Yo elegí colores vibrantes para que se viera mucho más padre. Ahora pon tus esferas o los moldes que vayas a usar en una base para evitar que se rueden. Para rellenarlos usaré esta jeringa, así no se desperdiciará nada. Si ves que la jeringa quedan algunas burbujas, presiona un poco hasta sacarlas por completo. Tú agrega la mezcla hasta que ya no quepa más en el molde. Rellena todos tus moldes. Yo le puse un poco de silicona alrededor del molde para asegurarlo por completo porque se salía un poquito. Si no consigues moldes circulares, la idea de usar cascarones de huevo es muy sencilla y práctica. Cuando termines, mételos al refrigerador y déjalos ahí toda la noche. Ahora voy a hacer un enorme jabón para el cuerpo. Para este utilizaré un globo muy grande y una botella de plástico limpia más o menos de 2 litros o 3.
Lo que vas a hacer es poner la mezcla en la botella. Para eso yo usé jabón de cuerpo. Si se hacen burbujas, no importa. Al final, cuando esté llena, presiona un poco para quitarlas. Hazlo hasta que no queden burbujas y quede muy limpio el líquido. Después, infla el globo y colócalo en la boquilla de la botella. Hazlo con mucho cuidado. Ve vaciando poco a poco la mezcla y el aire que está adentro del globo se va a pasar a la botella. Y así es como debemos llenarla. No quites el globo hasta que no quede nada de líquido en la botella. Después, retíralo con cuidado y deja escapar el aire que queda. Amárralo bien y ponlo en algún bowl. Y lo dejas en el refrigerador durante 2 días para que quede súper duro. Al día siguiente, las esferas pequeñas ya estarán listas. Con cúter o tijeras, retíralas con cuidado y mira cómo quedan. Para el cascarón del huevo es súper fácil. Solo verlo rompiendo y listo. ¿No están geniales, polinesios? Cuando el jabón grande esté listo, con cuidado corta la punta del globo y solito se va a romper. Quita lo que quedó del globo con mucho cuidado. Y ya está, puedes jugar en la bañera con él un buen rato. Y después puedes romperlo en partes más pequeñas para bañarte con él. La sensación es como tocar una gelatina. No se rompe muy fácilmente y es muy suave. Ahora es momento de probarlos. Con estos te puedes lavar las manos súper bien y te quedarán limpias y suavecitas. Si le agregas esencias de olor, tus manos olerán muy rico. Si lo haces con jabón de baño, puedes bañarte con ellos. De verdad, es súper divertido, polinesios, lavarte las manos con estas gelatinas. Además, se siente súper bien la sensación. Si haces estos jabones, recuerda mandarme una foto a mis redes sociales. De verdad, no tienes que ser niño para hacer esto. Están increíbles. ¿O tú qué crees, polinesio? Pon tu respuesta en los comentarios. A mí definitivamente me encantó la idea. Ahora toda mi familia va a usar estos jabones. Espero que les haya gustado mucho, polinesios. Compartan masivamente este video que está increíble. Y nos vemos pronto, polinesios. Les mando un besote. Bye.